Bien, muy buenos días, amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor y, por supuesto, también saludamos a todos quienes nos ven a través de nuestra página en la internet, en www.Iglesia Cristiana de La Serena o en nuestro canal de YouTube. Bueno, el día de hoy, hermanos, vamos a comenzar el estudio de una carta que es muy cortita, pero es quizás de las cartas más importantes y relevantes del Nuevo Testamento. Nos referimos a la epístola de Judas, el hermano o medio hermano, como dicen algunos, de Jesús. Vamos a comenzar a estudiar esta epístola por la sencilla razón de que es importante mantener un estudio sistemático de la palabra y siempre de carácter expositivo. Durante el verano, Dios mediante, vamos a tener un par de mensajes, diríamos nosotros, temáticos, que no es lo habitual en nuestra predicación, pero sí temáticos, sistemáticos podríamos decir, no va a ser nunca una cosa que salga como de la nada. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es principalmente una introducción a esta epístola, de manera tal que nosotros podamos visualizar. Yo sé que muchos de ustedes la han leído, es muy fácil de leer porque es cortita, pero no es fácil de digerir y eso necesita mucho tiempo y que permanentemente es algo que tenemos que nosotros estar analizando. La epístola de Judas fue escrita más o menos entre el año 68 y el 70. Algunos historiadores hablan de que pudiera haber sido entre la muerte de Pedro y la destrucción de Jerusalén. Y está escrita por Judas, como él mismo se nombra, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo o de Santiago. Ahora, en algunas versiones, sobre todo las versiones de traducción católica, le llaman apóstol, pero la verdad que él no fue uno de los apóstoles. Recuerden que los hermanos de Jesús creyeron posterior incluso probablemente posterior a la resurrección de Jesús, y eso entonces deja fuera a este Judas. Por lo demás, Judas o Judá, o Yehudá, como es en el hebreo, es un nombre hasta el día de hoy sumamente común en Israel. Por lo tanto, tampoco no es improbable que no sea el Judas Tadeo, que es el Judas de los apóstoles, ¿ya? Entonces, pero más importante que eso es el mensaje que Judas entrega. Fíjense que es un mensaje que hoy, sobre todo en esta época, y ya desde algún tiempo, la Iglesia debiéramos estar recordándonos que es la protección de la fe y la protección de la verdad. No solamente la Iglesia proclama la verdad, sino que la Iglesia defiende la verdad. Y esto, hermanos, es algo que por supuesto no es popular, sobre todo en nuestros días tan gelatinosos que vivimos, donde lo relativo es lo que prima, donde las verdades absolutas son mal miradas, no son aceptadas, y donde ciertamente la Iglesia, desgraciadamente, una gran parte de ella ha caído en esto. Se han hecho concesiones aberrantes en algunos casos, en otros casos un poco más solapadas, pero ciertamente esta enfermedad que tiene la Iglesia en general, que es de tratar de ser relevante a la actualidad, con tratar de ser parte de la actualidad y, por otro lado, ¿no es cierto?, ser parte de un modelo entre comillas, de la sociedad. La Iglesia siempre ha sido una isla ajena a la forma que la sociedad tiene de hacer las cosas. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No se confundan, no estamos hablando de estar aislados. Lo que estamos hablando es que nuestra forma de vida, nuestras prioridades, nuestras convicciones son totalmente contrarias a las formas y convicciones del mundo. Cuando la Iglesia se quiere acomodar al mundo, lo que va a suceder es que va a permitir que el mundo entre a la Iglesia. Y eso es lo que ha sucedido muchas veces en las iglesias, desgraciadamente, a través de la música, a través de las predicaciones, porque el objetivo principal pareciera ser hoy día tener gente. Y nunca ha sido ese el propósito de la Iglesia. El propósito de la Iglesia es proclamar la verdad.
Las ovejas las trae el Señor. Una vez que están aquí deben ser alimentadas, deben ser cuidadas, pero no estamos nosotros en posición de hacer campañas a través de las cuales atraigamos gente. Eso es lo peor que puede hacer la iglesia. El mensaje del evangelio verdadero es un mensaje confrontacional totalmente. Es un mensaje que confronta nuestra forma de ser y de pensar con la forma de Dios. Es un choque potente, de alta energía, como se dice el día de hoy. Y eso produce solamente dos resultados: o se rechaza o se recibe. Pero la iglesia se ha conformado por este afán, esta enfermedad de atraer gente, se ha transformado en algo tibio, como la iglesia de la Odisea. ¿No es cierto? Una iglesia que es permisiva con otrora y siempre doctrinas totalmente satánicas, ¿no es cierto?, como el mismo catolicismo romano, no los católicos, el catolicismo romano, la institución, la enseñanza, que es una forma de apostasía, o cualquier otro movimiento formal, pero sobre todo, todos los movimientos, entre comillas, informales que se han desarrollado a partir de la iglesia cristiana. Hoy día están todas estas basuras de la búsqueda de la prosperidad, de la búsqueda de la sanidad perpetua, de una serie de otras cosas, del decrétalo, decláralo, decrétalo, y de todas estas cosas que están tan desgraciadamente difundidas en el mundo cristiano. ¿Y sabes qué pasa? Están llenos esos lugares porque la gran mayoría de las personas no quiere escuchar la verdad. No quiere escuchar la verdad. Son personas que se mantienen alejadas de la verdad, pero cerca de las iglesias. Porque en el fondo quieren algo de esto para satisfacer, entre comillas, su área espiritual. ¿Han escuchado hablar eso, no es cierto? Su área espiritual, pero no quieren que Dios les imponga nada. Ese es el tipo de cultura y sociedad que vivimos y es contra la que tenemos que luchar el día de hoy. Cuando la persecución era una cosa sistemática y claramente objetiva, obviamente la claridad de quiénes eran y quiénes no eran era casi 100%. Hoy día no es así, hermanos. Hoy día no es así. La introducción de personas no cristianas dentro de los círculos cristianos, de las iglesias cristianas, es hoy día quizás uno de los aspectos más temibles y de los que tenemos que cuidarnos con mayor fuerza. Probablemente cuando, y lo he contado otras veces, cuando comenzamos este ministerio hace más de 30 años, el objetivo era llevar la verdad sobre todo a una cultura católica romana, aquí en nuestra ciudad y en nuestro país en general. El día de hoy, y ya hace algún par de años y varios años atrás, se produce el fenómeno más difícil de tratar y más difícil de detectar, que es dentro de la iglesia, dentro de la iglesia. Cuando se levantan, tan como dijo el apóstol Pablo al despedirse de los hermanos en las costas de Mileto, de ustedes mismos incluso se van a levantar gente falsa. Es una advertencia terrible, terrible. Y es una realidad que ha estado sucediendo también en la iglesia a lo largo de toda la historia de la iglesia. Sin embargo, en esta época, eso se ha agudizado. Se escucha bien, ¿no? Ya me voy a sacar esto. Sí, porque... Ya, ahí sí. Como decía, se ha agudizado y ciertamente eso ha traído también el abandono muchas veces de la verdad por causa de querer estar bien con el mundo, no querer perder quizás relaciones interpersonales. Nadie quiere, nadie voluntariamente quiere que se le venga el mundo encima, hermanos, pero cuando estamos en la verdad, eso va a suceder. Nos ha sucedido y nos va a seguir sucediendo porque la verdad
nunca, jamás ha sido aceptada. Por eso es que pululan, usando una palabra coloquial, tantos movimientos pseudocristianos que se envuelven en prácticas que son verdaderamente, en muchos casos, satánicas. Satánicas. Y si tú hoy día vas a hacer esta denuncia, por supuesto que vas a ser tratados de falto de amor, de falto de tolerancia, una palabra tan maltratada en nuestros tiempos. Y ese es el derrotero de aquellos que quieren enseñar, proteger, difundir la verdad de Dios. La verdad de Dios. El Evangelio no es una invitación, es un ruego. Pablo dice, les ruego, reconcíliense con Dios. No es, te invito a que recibas al Señor. No, esto no es una invitación. Las invitaciones tú las puedes aceptar o rechazar, ¿no es cierto? Pero un ruego implica que la única opción es recibirlo. Recibirlo. Y la iglesia cristiana hace invitaciones a los inconversos. No estoy pidiendo con esto que nosotros usemos un lenguaje destructivo o un lenguaje que sea confrontacional desde el punto de vista de las formas. Tenemos que siempre cuidar eso. La palabra dice que vuestra palabra sea sazonada con sal, pero sazonemos la verdad. ¿Ya? No la mezclemos con la mentira, no la mezclemos con esas cosas. Y esto te va a traer un choque cultural y también un choque con mucho pueblo de Dios, si es que es pueblo de Dios. ¿No es cierto? La mayoría nunca, jamás desde el punto de vista espiritual, y en algunos otros también, ha tenido necesariamente la razón. No porque todos lo hagan, significa que es verdad. No porque sean sinceros, es verdad. ¿Cuál es la excusa habitual de las personas? Que son sinceros. Pero la sinceridad no es sinónimo de salvación. Solo la verdad es salvación. Entonces, toda la carta de Judas, que es, como digo, muy cortita, tiene 25 versículos, y fíjese que es una carta que, aunque es cortita, ¿no es cierto?, o breve, mejor dicho, cortita tengo las piernas yo, breve, ¿cierto?, una carta breve, no está separada por capítulos. En cambio, la segunda epístola de Juan, que tiene un tamaño habitual, o sea, similar, sí está separada en capítulos. Y esto habla de que es un hilo conductor que fue para los masoretas que hicieron estas divisiones para poder estudiarlo mejor. Les fue imposible cortar la idea. O sea, es una idea que domina toda la carta, los 25 versículos que están ahí. ¿Ya? Y vamos a comenzar a leerla desde el versículo 1 al 4. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Padre, esta mañana abrimos tu palabra y pedimos de todo corazón que seamos enseñados por ella, sobre todo en esta área que es tan relevante en nuestra vida como cristianos, defender la fe. Somos proclamadores de la fe, pero también somos defensores de ella, Señor. Tu palabra dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y no podemos permanecer inertes cuando la verdad es atacada
tan fragantemente, Señor. Te damos las gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, lo primero que por supuesto surge es un saludo de este Judas, que increíblemente se llama siervo de Jesucristo. Ustedes saben que en el tiempo en que Jesús estuvo en su ministerio terrenal, lo que caracterizó la relación con su familia física fue la incredulidad. Dice que ni aun sus hermanos creían en él. Entonces, realmente no fue una relación espiritualmente hablando fructífera. Sin embargo, luego que ocurre la muerte, resurrección y ascensión de Jesús, esto cambió. No sabemos si en todos los hermanos, pero por lo menos Santiago y Judas sí respondieron al llamado de nuestro Señor Jesucristo. Y él se denomina siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. A los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Estas primeras palabras después de la coma, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, nos enseña algo muy, muy importante, vital para nosotros, que es la seguridad de salvación. Una de las herejías que en el cristianismo se ha insertado, y normalmente puede ser por una ignorancia de quienes enseñan, pero por otro lado una fuerte necesidad de manipular a quienes son enseñados, es decirles que la salvación se pierde. La salvación o se tiene o no se tiene, pero nunca se pierde. El Señor dice, Judas dice acá, llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Guardados en Jesucristo es una palabra mucho más fuerte, mucho más profunda. Significa que estamos atesorados por Jesucristo y, como lo dice también en su palabra, nos ha dado el Espíritu, que es la garantía de que así es. Si usted es un hijo de Dios, usted nunca jamás va a perder su salvación. Nunca jamás. Porque no dependía de usted ni de mí, no depende de mí mantenerla, y ni siquiera depende de mí llevarla adelante. Lo que el Señor me dice a mí es, cuida esa salvación, cuídala. ¿Cómo la cuidamos? Creciendo en el Señor. Por ejemplo, veamos, tengo tantos versículos. Juan, capítulo 6, Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6, vamos a ver solamente desde el versículo 37 al 40. Los que tienen su Biblia con las palabras de Jesús destacadas en rojo, sabrán que esto es textual de Jesús. Todo el que el Padre me da. ¿Quién te llamó? El Padre, ¿no es cierto? ¿Qué usó? El Evangelio. Pero el que llama es el Padre. Vendrá a mí. Y el que a mí viene, lee ahí, no le echo fuera. Si tú estás en Cristo, nunca te va a echar fuera. Eso es el amor incondicional de Jesús. Y esta es la voluntad del Padre. Vuelve a recalcar, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada. Es decir, si alguien dice que la salvación verdadera se pierde, Jesús falló. Es así de blasfemo. Y está tan metido en la cultura evangélica, hermanos. Si tú eres verdaderamente salvo, jamás perderás esa salvación. Porque si tú pierdes la salvación habiendo verdaderamente sido salvado, Jesús falló. Y si Jesús falló, todo el proceso de la cruz, la resurrección, todo es mentira. Porque su muerte entonces no fue expiatoria. Entonces sí, eso da lugar a que yo tenga que pagar por el adicional, ¿no es cierto?, de mi salvación.
Jesús pagó un porcentaje altísimo. Los que tienen un seguro, ¿no es cierto? Tienen ¿cómo se llama la cosa esta? No. Antes de eso, cuando tú... Deducible. Tengo que pagar el deducible de mi salvación. No cubre todo. Y ahí entonces damos pie a que las personas hagan lo que aquellos movimientos, líderes inescrupulosos hagan y deshagan con las personas. Entonces, él dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, la salvación no se pierde. ¿Estamos? Eso tiene que ser una máxima. Ahora, si tú tienes una vida pagana habitualmente y no te interesa un comino las cosas de Dios, bueno, tendrías que examinar a ver si eres salvo, no si perdiste tu salvación. Y como no hay un arneo desde el punto de vista de persecución, de repente puedo venir, de repente no puedo venir, me puedo perder, puedo seguir viviendo como quiero, y parece que soy. Pero el que verdaderamente ha sido salvado, en primer lugar reconoce siempre su condición, y aunque puede pecar, por supuesto, su arrepentimiento es genuino, sufre, le duele pecar verdaderamente, y realmente quiere que Dios le cambie. Nunca nos va a cambiar completamente porque estamos en una naturaleza caída. El Espíritu está morando en un vaso de barro. Vaso de barro. Un día tendremos un cuerpo glorificado, dice el Señor. Pero en esta fase hay un proceso, hay una lucha interna. Mi carne versus el Espíritu de Dios. Romanos 8. Vamos a ver solamente los versículos 38 y 39. El apóstol Pablo, que tenía probablemente razones para creer que por su pasado su salvación podría estar en tela de juicio, él dice, por lo cual estoy seguro, y comienza a nombrar todas las posibles variables que pudieran atentar contra esa seguridad. Parte diciendo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni, escucha bien, ninguna otra cosa creada, que incluya a los pastores falsos, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la salvación jamás se pierde. Que haya personas que creen que son salvas y no lo son porque su vida no tiene ni siquiera un brotecito de fruto, ese es otro problema. Ese es otro problema. Yo siempre he dicho, hermano, y prefiero la vía directa siempre. Si el Señor viene ahora, no todos los que estamos acá nos vamos a ir. ¿Es culpa de quién? Por eso es tan importante que se predique la verdad, para que sea la verdad con la que tú te confrontes. No para que Satanás te diga, ¿viste? Ah, miraste feo a esa persona, ya, ¿viste? No, si tú fueras salvo, no. No, lo que está hablando es si realmente nos hemos, como se dice hoy día también estas palabras que son tan snob actualmente, empoderados, de que eres un hijo de Dios, pero no para hacer tonteras, sino para rendirte a Dios.
porque somos libres del pecado, no para hacer lo que queramos, sino para hacer la voluntad de Dios. Sin una actitud religiosa, sin una actitud persecutoria, sino que en la libertad de que nunca voy a llenar el vaso. Nunca lo voy a llenar. Pero Dios se goza conmigo de que todo el tiempo estoy tratando de hacerlo, porque lo amo. Es una cosa media loca. Sé que nunca lo voy a llenar, pero me gozo en que trato de llenarlo. Y eso es aprobado delante de Dios. Por eso es que recuerden siempre lo que hemos enseñado. Cuando hablamos de nuestra relación con Dios, Dios, más que interesado en los resultados que seguramente se darán en alguna medida, Él está interesado en el proceso. Porque el proceso es lo que nos transforma. Es lo que nos transforma. Porque si Él quisiera que nuestros frutos fueran inmediatos, serían inmediatos. Serían inmediatos. Pero hay un proceso de años, décadas, toda una vida de transformación, Entonces, tener claridad en eso, hermanos, y volvemos a Judas, y entendemos lo que nos dice el versículo 1 cuando dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Eso es, y tenemos muchísimo más versículos y porciones completas de la Escritura que nos hablan de esa seguridad, Entonces, lo primero es la verdad de la seguridad de salvación. Seguramente, parte de la falsa doctrina incluía el hecho de introducir la necesidad de hacer otras cosas. Acabamos de terminar la carta a los Gálatas. ¿Cuál era el problema en las iglesias de Galacia? Era el hecho de que los judaizantes justamente estaban pretendiendo que los gentiles asumieran rituales judaicos como parte de su salvación. Y lo estaban logrando. Porque normalmente estas personas gozan de cierto carisma, gozan de cierta cercanía con la hermandad e introducen estas cosas justamente en ese paquete. Y como la hermandad en general es más emocional que mental, caen redondito. No estoy diciendo que estén gordos, caen redondito, es un dicho, ¿no es cierto? ¿O no? Eso, hermanos, hay que detectarlo. Y probablemente los pastores, los ancianos, los maestros, no seamos los primeros en enterarnos. Esto surge en las conversaciones, si pudiéramos decirlo de alguna manera, de pasillo, ¿no es cierto? Y se van generando. Hay una estrategia detrás de esto, en conocimiento o en ignorancia, pero hay una estrategia. Nunca es abiertamente decir algo, ni confrontar algo, porque seguramente, si el pastor está preparado como debiera ser, podría refutar bíblicamente esa falta o falsa doctrina. Pero nunca va a ser así, hermanos. Nunca va a ser así. Pasamos entonces a el versículo 3. Amados. La primera palabra que llama la atención, y podríamos estar palabra por palabra, pero terminaríamos muy tarde. Amados. El corregir hacia la verdad es un acto de amor. Es un acto de amor. El amor cristiano no es sentimental, el amor cristiano es espiritual y tiene que ser con convicciones. Con convicción. No se trata de no ser sensible, pero no podemos quebrantar la verdad por causa de una situación de sensibilidad y dejar que la hermandad siga en un rumbo que sabemos
que no es de Dios y que va a terminar mal en algún momento, como desgraciadamente lo hemos visto en nuestra propia historia. Gracias al Señor, no de forma abundante. Esta no es una iglesia donde la gente pasa, como en otros lugares donde se van perdiendo o se va, digamos, anestesiando la emocionalidad, y entonces busco otro lugar donde me la vuelvan a levantar. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Está diciendo, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Al parecer, Judas quería escribir una carta de ánimo a estos hermanos y celebrar la salvación que tenemos. Pero el Espíritu Santo lo guió a otra cosa. Él quería escribir de la salvación, pero el Espíritu Santo lo guió a escribir acerca de defender esa salvación, ya sea porque Judas habrá recibido algún informe de lo que estaba sucediendo, como en el caso del apóstol Pablo, que recibe este informe de la iglesia de Galacia, o ya sea que el Espíritu Santo mismo le revela ahí, porque esto es inspirado por Dios, lo que está sucediendo. Como sea el caso, él, al parecer, cambia el sentido y el propósito inicial que tenía de esta carta. Y de ahí se extiende a todo lo que va más adelante. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Esto también es importante, común salvación. No existen aquí los iluminados ni los que tienen más del Espíritu y que tienen un toque especial y que están más cerca de Dios. No, todos tenemos una común salvación. Lo que tenemos que practicar es la llenura del Espíritu. Pero todos tenemos la común salvación. Nadie es favorito de Dios, ni el más querido, no. Hay algunos que se creen Daniel, que le dijo muy amado, sí, pero ese era Daniel. En otra época, en otra economía de la iglesia. Ahora nos ama igual a todo. Entonces, común salvación. Nunca hacemos diferencia. No debe existir eso, porque eso es un paso hacia entregarle herramientas a que alguien te manipule. Cuando tú dices, ¿cómo es posible que estas personas hayan llegado a esto? Pregúntense cómo veían a quien los guiaba. Tienen que tener, y tenemos que tener respeto unos a otros, y todo eso, por supuesto, hay un orden, pero otra cosa es la autoridad. La única autoridad que tengo yo al estar acá es estar bajo la palabra de Dios. Nada más. Nada más. Yo no puedo decirte, el Señor me ha mostrado que tu auto tiene que ser mío. Ninguna de esas cosas. Ni que el Señor me dijo que para poder predicar en los lugares, en las zonas rurales de nuestra región que tanto necesitan, el Señor me mostró un Hammer. No podría ser un Vitara, no, un Hammer. Porque tienes que ser específico y toda esa imbecilidad. Si tú tienes una familia de 5 hijos, tienes que pedirle así, y esto, y la rueda, y el color. Y algunos imbéciles hasta, porque no hay otra palabra, van y escupen un auto porque eso es una forma de... O se sacan los zapatos y pisotean arriba del auto. ¿Cómo llegaron a eso? Por la gran mayoría de eso, por lo menos tiene cuarto medio. No es como en la época de nosotros, que el mejor trabajo era ser cajero de banco, ¿cachai? Con el respeto que merece, pero era como la gran aspiración, porque ir a la universidad es otra cosa. Entonces uno estaba muy limitado en el proceso educacional. ¿Y qué pasó? Están haciendo eso. ¿Por qué? ¿Cómo llegaron a eso? ¿Cómo llegaron a eso? Que es absurdo. Saquemos la parte espiritual. Es absurdo. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, porque comenzaron a entregar a alguien, ¿no es cierto?, una autoridad que la Biblia no nos da. Nunca, jamás. Nunca, jamás. Entonces, aquí el hermano de Jesús, Judas, nuestro hermano, él dice nuestra común salvación.
me ha sido necesario. Esa palabra necesario ahí es, me ha sido urgente, urgente, escribiros, exhortándoos, y empieza acá, que contendáis ardientemente, escuche eso, contendáis ardientemente, contendáis ardientemente. Porque si tú contiendes ardientemente, tú vas a ser perseguido, aislado, no vas a ser popular. Ardientemente no es ofuscarse, sino que con tal calor, ¿no es cierto?, espiritual, que nada de lo que me digas o pretendas hacer o amenaza que tenga va a hacer que yo claudique de la verdad. ¿Cómo contendían ardientemente nuestros hermanos del primer siglo? ¿Cómo contendían? Pareciera que estaban como entregados. No, ellos estaban entregados al Señor. ¿Cómo contendían ardientemente? Cantando himnos mientras las fieras se comían a sus hijos o los mordían a ellos. Eso es contender ardientemente, porque nunca desistieron de la verdad. La batalla por la verdad, hermanos, es algo que siempre ha existido en el cristianismo. La iglesia cristiana verdadera toda la vida ha batallado por la verdad, porque toda la vida Satanás, el engañador, ha buscado infiltrar esa verdad, destruirla desde afuera, persiguiendo, matando, o destruirla desde adentro con falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas. Nunca ha dejado y nunca dejará, mientras la iglesia esté acá, de hacerlo. Y esta no es la excepción. Esta época no es la excepción. Entonces dice que contendáis ardientemente por la verdad. La importancia de la verdad, Salmo 119, 160, que es el versículo que nosotros tenemos en nuestra iglesia. Salmo 119. La suma toda de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. No se olvide que nunca se hace una doctrina de un versículo. Nunca se hace una doctrina de un versículo. Siempre debemos buscar todo lo que la Escritura dice acerca de eso. Entonces, por eso es tan importante esto, la suma de tu palabra. Por eso es que se estudia libros enteros, de principio a fin, para nunca perder el contexto, para nunca perder el hilo, para no sacar de contexto y pretender manipular una idea que no está en el contexto general, sino que es algo que yo quiero usar para manipular. Por eso es que como iglesia nosotros hace muchos años tomamos la decisión de predicar sistemática y expositivamente, para que si leemos la carta de Judas, si leemos la carta a los Gálatas, tú tengas la idea clara de la totalidad de lo que estaba sucediendo ahí, del contexto de lo que estaba sucediendo ahí, para que lo que nos enseña esta carta, o esa carta en este caso, se ajuste a la realidad de la carta entera. Volvamos a Juan 17, 17, el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Juan 17, 17. Jesús está orando y dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida.
Él es la verdad porque Él habló todo lo que el Padre le dijo que tenía que decir. Juan capítulo 1, versículo 14 y 17, para ratificar esto. Juan 1:14, Evangelio de Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne, está hablando de Jesús, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y él después dice, tu palabra es verdad. Pero lo que él dijo, hizo, todo es verdad, porque él no hizo nada que el Padre no le diera a decir ni a hacer. Él es la verdad. Luego tenemos Juan 14. Juan 14. También Jesús textualmente hablando. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cierto? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Y vuelve y sigue todo en relación a amar la palabra, todo, y el Espíritu de verdad. Jesús dijo, Él es la verdad, el Padre es la verdad, la palabra es la verdad, la suma de tu palabra es la verdad, el Espíritu de verdad nos va a guiar a toda verdad. Efesios 1:13. Décadas después, el apóstol Pablo Efesios 1:13 y 14. En él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si la salvación se pierde, entonces el sello no era tal, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. O sea, un día nos va a redimir completamente. Entonces, el evangelio de la verdad. Colosenses 1:5. Desde el versículo 3, 4 y 5. Colosenses 1. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. 1 Timoteo 3:15. La iglesia, como lo dije recién, es columna y baluarte de la verdad. 14:15, 1 Timoteo 3, 14:15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pero si tardo, sepas, ¿qué cosa? Cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Cristo es la verdad, la palabra del Padre es la verdad, el Espíritu de verdad, el Evangelio de verdad. La iglesia debe proclamar la verdad, pero también es columna y baluarte de esa verdad. La iglesia no puede permanecer inerte si es que hay un ataque a la verdad.
Si es que hay un ataque a la verdad. La iglesia no está hecha para meterse en las cosas políticas del mundo, porque eso va conduciendo cada vez más rápido al gobierno mundial. Nada va a detener eso, hermanos. Lo que no significa que nosotros no tengamos nada que hacer, por supuesto. Es una resistencia pasiva. Pero lo que Dios nos ha puesto acá y por qué nos permite vivir es porque somos columna y baluarte de la verdad. La verdad no está en una constitución, la verdad no está en un gobierno, la verdad no está fuera de la verdad de Dios. Entonces no vamos a cambiar este país con presidentes cristianos, no vamos a cambiar este país con políticos, no. No va a ocurrir eso. Esto va derecho a un gobierno mundial. Va derecho a un gobierno mundial. Y la iglesia tiene que saber para que no nos sorprenda como ladrón. Una iglesia, claro que esto fue escrito antes de que existieran el nivel de delincuencia de ahora. Vivimos en medio de eso. Pero eso no va a cambiar, va a empeorar. Va a empeorar. Entonces, pero ¿cómo? Entonces, bueno, ¿qué dice? Echa mano de la vida eterna, nosotros vamos para otro lado, este mundo va para allá y nosotros vamos para allá. Por un corto periodo de tiempo, un par de años más, no sé, ya, ponle 20 años más. Pero ¿qué es eso al lado de una eternidad? Entonces, ¿tú estás construyendo tu reino o el reino de Dios? ¿Qué estás construyendo? Y Dios es tan maravilloso que dentro de su reino Él tiene todo ordenado para ti. No nos perdamos de vista. Siempre nos va a dar lo que necesitamos, nunca nos va a abandonar, seguramente muy pocas veces nos dará lo que queremos, pero nunca nos desamparará, porque nosotros vamos rumbo a otro lado. Este mundo va en caída libre hacia lo que está determinado y que los cristianos no debemos ignorar. No debemos ignorar, hermanos. Dice, estamos en el 3, ¿lo leímos o no? Ya no me acuerdo. Sí, columna y baluarte de la verdad. Bien, volvamos a Judas. Entonces, la importancia de la verdad, la importancia de la batalla por la verdad. Saber que Satanás, ayer, hoy y siempre, hasta que la iglesia esté sobre la tierra, va a intentar infiltrar la verdad. Lo hizo en los tiempos de Jesús. Hubo un Judas en medio de los 12. Y para aquellos que creen que Jesús no sabía, Jesús sí sabía, seguramente. Pero el punto es que es lo que nos quiere enseñar. Que esto está tan corrompido que aún en un círculo lo más íntimo que tú te puedas imaginar, hay un apóstata. Eso lo vamos a definir la próxima semana, o se va a definir la próxima semana, como tal. Pablo tuvo un Diótrefes que anduvo con él un buen tiempo y después, dice, se fue al mundo. ¿Por qué? Porque cuando las exigencias comienzan, ¿qué es lo que pasa? Ya no me gusta, ya no, esto de rendirme, de esto, no. No estoy diciendo que alguien necesaria, puede que, pero Diótrefes nunca fue. No sabemos si alguna vez verdaderamente se convirtió, pero la conversión implica otra cosa. Por eso las iglesias que viven forjando el entusiasmo de sus miembros corren peligro con eso. No se trata de hacer las cosas fome, no, pero se trata de que no buscamos entusiasmar a la gente. Es que lo que deberíamos hacer para entusiasmar a la gente, ¿qué es eso? Si esto no es un show. Nosotros no somos un lugar de veraneo, recreación, no. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es para proclamar la verdad y para defender la verdad. Para cuidar al pueblo de Dios. Para proclamar la verdad de Dios. Y debe ser el lugar más amoroso sobre la tierra. Porque Jesús dijo, cuando el mundo vea cómo ustedes se aman, van a tener un argumento fuerte de que yo existo. Entonces es otra forma de vida. Juan, el apóstol viejito, había uno que no lo dejaba entrar.
Ese era Diótrefe. El otro eran Himeneo, Fileto, Alejandro, Demas. Todos ellos son nombrados, que apostataron, abandonaron. Porque se cambiaron de ciudad, no, porque finalmente no aceptaron la verdad. No aceptaron que un Dios de amor hubiera creado un infierno para los que no se van con Él. Yo no tengo que aceptar eso. Yo tengo que creerlo. Y tengo que advertirlo. No aceptan eso. No aceptan que su abuelita, que era tan buena, que tan esto, pero que se murió con un rosario en las manos, lo más probable es que no esté en la presencia del Señor. Porque aquí queda la eterna cosa. Bueno, uno ya no sabe si el Señor es el último momento, no sé. Ya eso es una cosa, no tenemos nada que ver ahí. Pero existe la altísima posibilidad que esa abuelita no esté en el cielo. Entonces, no, eso es imposible. No lo pueden, no lo tragan. Y que gran parte de eso ocurre también porque nunca le quise decir a la abuelita hablarle del verdadero evangelio. Porque la abuelita me iba a dejar la casa. O porque la abuelita era acá, o tenía su genio, no sé. Y tal. Cuando dice, no, es que realmente no, tiene su genio. Bueno, te quiero decir que en el infierno nada de eso va a importar. Y tú no amas a esa persona. Tú no amas a esa persona. Es más, tú la aborreces, porque eres capaz de esconderle el evangelio para no tener problemas con él o con ella. Hermanos, vamos a tener problemas. ¿Los queremos? Claro que no. Claro que no, si nadie quiere tener problemas con nadie. Dije, ¿nadie? ¿Nadie? Con nadie. Nadie quiere tener problemas. Pero el evangelio nos va a poner en aprietos. Carnalmente a nosotros, espiritualmente a ellos. Ponlo en aprieto. Si es verdaderamente un hijo de Dios, va a responder al evangelio. No lo convertiste tú, lo convirtió en el evangelio. Mis ovejas oyen mi voz. La pregunta es, ¿qué voz estamos transmitiendo nosotros a los inconversos? Una voz que no distinga entre oveja, serpiente, que venga lo que venga, total, esto es universal. No, no es universal. Esto es sumamente exclusivo y excluyente. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otro mediador. No hay otro mediador. ¿Pero cómo? No. Entonces, ustedes es muy cerrado. Bueno, el evangelio es así, es cerradísimo. Cerradísimo, hermano. No debemos nosotros dejar que la verdad sea pisoteada. No dejemos que la verdad sea pisoteada. La próxima semana vamos a ir tomando, o se va a ir tomando cada uno de estos pasajes. Hay mucho que decir sobre esto. Pero nos quedamos con la advertencia de Hechos 20, que hace el apóstol Pablo, que la nombré al pasar, pero ahora la leemos. Hechos 20, 29 al 32. Pablo se está despidiendo de estos hermanos. ¿Cuál era la preocupación de Pablo? Pucha, acuérdense, cuídenme al perro, que la casa, voy a tratar de darse una vuelta. Te dejé un poder para que retire esto. No estoy diciendo que eso no sean cosas que... Pero si tuviéramos que nosotros irnos y dejar algo concreto, importante
para las personas sería esto. En el lecho de agonía, cuiden la verdad, cuiden la verdad, cuiden la verdad. Porque yo sé que una vez saliendo, Pablo, él dijo, durante 2 años, casi 2 años y medio, casi 3 años, yo los cuidé porque con lágrimas les rogaba que no se metieran en esas cosas. Pero ahora que me voy yo no sé cómo va a quedar la mano. No sé cómo va a quedar la mano. Eso, hermanos, es tan importante. Todas estas iglesias que cambian de pastor, como cambian de... Que no, que le salió una oportunidad en Bolivia, que a esto le salió en Perú, que esto no, que una iglesia se va para allá, otra usted. Si tú fuiste llamado al pastorar una iglesia, fuiste llamado para morir en esa iglesia. En el buen sentido de la palabra, si estás predicando la verdad, si estás esto. Esto no es mi ministerio, es del Señor. Y Él levantará, tendrá que levantar, pero cuídense siempre de lo que se les ha enseñado. Las nuevas generaciones, como los israelitas que entraron a la tierra prometida, venían totalmente desenchufados de lo que había pasado en Egipto, desenchufados de la verdad. Y por eso es que tan pronto comenzaron a absorber la idolatría de los cananeos. A aquellos que debían expulsar de raíz, comenzaron a aceptarlos, a incorporarlos. Entonces la iglesia tiene que cuidar la verdad y generar y tener una generación de recambio, si el Señor no viene antes, que cuide la verdad. El evangelio nunca es novedoso, nada nuevo hay bajo el sol. La fe, dice Judas, una vez dada, se cerró, no hay más revelaciones, no hay más esto, no hay más esto otro. Versículo 28, Pablo les dice, por tanto mirad primero por vosotros, primero, siempre examínate. Nunca diga, no, yo nunca, no, examínate. Y después, y por todo el rebaño. Porque si yo no me examino y empiezo a examinar el rebaño, me voy a volver un manipulador religioso. Se lo aplica a usted y no a mí. En que el Espíritu Santo, ¿cómo le va a explicar a alguien? Bueno, pero tú, ¿cómo te hiciste pastor? El Espíritu Santo me puso ahí. ¿Lo entiende? Lo entendería si le explico, mira, yo en un momento determinado sentí que esto, que una luz me vino. A lo mejor eso diría, oye, así entonces. No tengo idea cómo. El Espíritu Santo hace las cuestiones. Pero aquí estoy. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Obispo no es un rango, obispo es una función. Supervisar, cuidar. Cuando las iglesias comienzan a poner el obispo, el pastor gobernante, el obispo, los oficiales, el ordenamiento bíblico es horizontal, no es vertical. Muchos lugares están igual que Roma. Papas, cardenales y para abajo. Porque yo sé, esto es terrible, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿Qué están esperando los lobos rapaces? Que se vaya quien los está protegiendo. Que se vaya quien lo está protegiendo. Por eso cuando dicen, oye, mira, lo que tienen que hacer es darle espacio a los jóvenes. ¿Quién dijo eso? Dios tiene que mostrar, el Espíritu Santo tiene que guiar. Alguien tiene que pagar el precio y alguien tiene que surgir. Y tienen que pasar años para entregarles el timón del rebaño de Dios. Y ocurrirá. Estoy seguro que ocurrirá. Entonces dice, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Eso es devastador. No perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, y aquí es un...
Se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de gracia y a la palabra, que es lo único que puede garantizar que vamos a proclamar la verdad y vamos a seguir defendiendo la verdad, es que tú conozcas la palabra de Dios. En la iglesia no estamos aquí para enseñarte economía, no, la palabra de Dios. La palabra de Dios, viva y eficaz, y ella hará, nos transformará y todo, pero nunca la palabra de Dios. Nosotros no estudiamos los 7 espíritus de Dios por Juan Pérez. Estudiamos los espíritus de Dios de aquí. Y si después leemos Juan Pérez, podemos decir, oye, si en realidad se ajusta. Pero Juan Pérez no me va a enseñar los 7 espíritus. Esto, yo le he dicho hasta el cansancio, hagan el trabajo. Hagan el trabajo. Tomen la porción. Cómprense un diccionario. Busquen. Lean de corrido un libro. Anoten las cosas que no entienden. Pregunten. Ese es el trabajo, hermano. Ay, tengo que mañana esta cosa, sermones para inauguración. Sermones para cumpleaños, sermones para el Día de la Madre, sermones. No, pues. Cuando lleguemos arriba, nos van a estar esperando y nos van a dar una comotera espiritual. Los millones de hermanos que no tuvieron más que hojitas y nos la vamos a merecer. Nos la vamos a merecer. Haz la tarea, búscala, sumérgete. Tienes el mismo Espíritu Santo que yo, que todos nosotros, y vas a encontrar la verdad. ¿Por qué la gente a veces empieza con dudas doctrinales? No es que yo escuché al pastor X que decía que el rapto no es real, que fue una cuestión del 1800 y tanto, que hasta un cura jesuita chileno, o sea, de ahí ya está funado esa cuestión. Porque el diablo, dudo que use, bueno, entonces, es más selectivo el diablo. Entonces, no, que esta cosa, pero ¿has analizado la Biblia, la Escritura? ¿Lo has leído? ¿Te has metido a estudiar eso realmente? No, que nosotros somos de esta línea, ¿no es cierto?, los reformados, no creemos en esto y creemos que estamos viviendo el milenio. ¿Has estudiado el milenio? ¿Has eso, esto? O sea, ¿dónde está Israel en esto? ¿Cuál era la posición de Israel de los reformados? Ni existía. Israel empezó a existir el siglo pasado, casi a la mitad del siglo pasado. Te aseguro que si los reformados vieran hoy día a Israel a punto de construir un tercer templo, jamás habrían tenido la interpretación que tuvieron. Es obvio. Es como si Darwin hubiese tenido un microscopio electrónico, jamás habría pensado lo que pensó. Él siguió por lo que veía, no por lo que en realidad sabía. Entonces, ¿por qué? Porque escuchan y ya tienen verdaderos maestros en la internet. Y llegan con esas ideas y dicen acá, ni siquiera se confronta algo propiamente tal, sino que ya no es. O no es esto otro, o la salvación se pierde. Porque escuché al pastor tanto que dice que la salvación se pierde y dio 2 versículos. Sacado de contexto. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Sacado pero completamente de contexto. Y ni siquiera es para nosotros, para la iglesia ese versículo. A nosotros se nos llama perseverar en la gracia, perseverar en esto, pero no perseverar en la salvación. Se nos llama a cuidar la salvación, no porque la vamos a perder, sino porque hemos sido salvos con un propósito. Entonces, la batalla por la verdad, hermanos, es algo que también debemos incorporar en nuestro quehacer como cristianos. Nosotros no estamos para convencer personas, nosotros estamos para defender la verdad. Dios usará la verdad y convencerá a los que son suyos. Y los que no son suyos, quiera Dios que nunca entren a esta iglesia. Los que son suyos son suyos.
Les amaremos a aquellos que no entran, claro que sí, pero con misericordia. Pero a veces es difícil considerar que alguien es hermano porque hizo una decisión y esta otra cosa sí, porque su vida muestra otra cosa. Entonces, la batalla por la verdad, no perdamos de vista eso. Nos ponemos de pie para orar. Padre amado, gracias te doy en esta hora por tu palabra y te pido, Señor, perdón por cualquier cosa que haya interferido en ella, Padre Celestial. Te pido, Padre, Señor, que no abandonemos nunca, nunca la verdad, que aunque tenga un costo para nosotros, que lo tendrá, Señor, tú has calculado todo. Tú no nos vas a dejar pasar por nada que ya no tengas calculado, Señor. Debemos ser esforzados y valientes, tal como dijiste un día a Josué. Esa misma palabra también es para nosotros, Señor, porque necesitamos esforzarnos en hacer nuestra tarea, en buscar, en conocerte por medio de tu palabra, Señor, en tomar aquellas cosas adicionales, Señor, como situaciones complementarias y no como la dirección de nuestras vidas, Señor, ni nuestras convicciones espirituales. Te doy gracias, Señor, en esta hora y pido por todos mis hermanos en el nombre de Jesús.